Vamos a ver el caso siguiente, donde nosotros tenemos una ecuación que contiene una función que no está definida de forma explícita. Es decir, la ecuación es de la siguiente forma: 5 por x más 1, todo esto multiplicado por f', ¿sí?, de x, más la función nos va a quedar igual a 1. ¿Sí? Sabemos como dato, por ejemplo, en este caso, que la imagen en 0 nos va a quedar 2, ¿sí?, de todo esto. Entonces, la idea es, en este caso, como consigna, encontrar el polinomio de Taylor, ¿sí?, de orden 5 de esta función centrado en x igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá hay una pregunta muy interesante, porque ¿cuál es la idea central, no? Nosotros podríamos hacer el camino tradicional, que es, por ejemplo, tratar de resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, esto es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación que tiene una función, que tiene las derivadas, es decir, tiene todo el paquete de lo que nosotros vayamos a usar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como acá en este caso nos piden encontrar el polinomio de grado 5, nos están hablando simplemente de las derivadas de la función, con lo cual en realidad uno podría pensar en una forma alternativa y un poquito más corta de pasar por el camino tradicional, que puede ser, es una posibilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar cómo nos quedaría la ecuación de ese polinomio que tenemos que buscar nosotros, ¿no? El polinomio de grado 5, ¿sí?, de esa función de f en x igual a 0, empezaría con la imagen en 0 y sumando todos los términos vamos a llegar hasta la derivada de grado 5, ¿sí?, en 0, todo esto sobre 5 factorial, todo esto por x a la 5, ¿sí?, que esa sería la idea. ¿Okay? Entonces, acá obviamente metemos todos los términos que correspondan. Pero básicamente, ¿cuál es la idea? Acá hay que encontrar todas las derivadas de la función en 0, por lo menos. ¿Sí? Esa sería la primera idea. Con lo cual, básicamente nosotros podemos pensar en ir trabajando con la primera ecuación, ¿sí? Vamos a llamarla a esta, por ejemplo, vamos a llamarla, a enumerar, ¿no?, ecuación 1, y esta sería la ecuación 2. Vamos a ir narrando cómo vamos a ir encontrando cada ecuación y vamos viendo qué es lo que ocurre. Lo primero que se puede hacer acá, por ejemplo, lo primero y más sencillo es reemplazar, ¿sí? Reemplazo, por ejemplo, x igual a 0 en la ecuación 1 y empezar a trabajar con los primeros elementos, ¿no? Vamos a ir anotando todos los resultados acá. Esto yo les digo como sugerencia. Si un problema medianamente es largo, siempre tengan un orden, una secuencia, como para que el problema sea más trazable, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, reemplazo por x0, voy a tener 5 por 0 más 1, todo esto por la derivada en 0 más la imagen en 0, que esto es igual a 1. Con lo cual esto me queda 5 por 0 es 0, más 1 es 1, por la derivada en 0, más la imagen en 0, que es 2, que esto me queda con 1. Con lo cual acá obtengo que la derivada en 0 me queda 1 menos 2, que es menos 1. ¿Sí? Con lo cual lo vamos a dejar ahí en stand-by. Después, por ejemplo, en este caso derivo, ¿sí?, la ecuación 1, es decir, escribo la derivada respecto de x de todo esto, ¿sí?, igual a la derivada respecto de x de este lado. Lo derivo en ambas partes, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, 5x más 1, todo esto por f' más f, y esta derivada que es un 1. Con lo cual, por ejemplo, en este caso es una suma, ¿sí? Como acá es una multiplicación, es seguir la regla de multiplicación. Primero derivado por segundo sin derivar, ¿sí?, más primero derivado por segundo por viceversa, y la otra derivada, ¿no? Entonces tenemos 5, que es la derivada de este término, por f', más 5x más 1, todo esto por f', más f', que esto es igual a 0. Con lo cual esto queda como 6 f', si juntamos estas dos, ¿sí?, más 5x más 1 por f', que esto es igual a 0, esto vamos a dejarlo en stand-by, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es decir, por ejemplo, reemplazo, igual que hicimos antes, ¿no?, x igual a 0, pero ahora en la ecuación 5, ¿sí? Entonces venimos acá, vamos encontrándolas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, 6 por la primera derivada en 0, más 5 por 0 más 1,
todo esto por la derivada segunda, que esto me queda 0. Cuando yo reemplazo esto me va a quedar 6 por menos 1, más 1 por f' en 0, que esto me queda con 0, con lo cual la derivada segunda en 0 me queda con 6, porque lo paso restando y cambio el signo y me queda estrictamente de esa manera, ¿sí? Ahora aplico lo mismo, ¿no? Derivo nuevamente la ecuación 5, ¿sí? Y esto lo sigo haciendo sucesivamente, como yo les expliqué en un principio. ¿Para qué? Para encontrar todas las derivadas de la función, ¿sí? Sin necesidad, ya les digo, de encontrar la función original. Entonces, por ejemplo, derivo respecto de x, ¿sí? Esto sería 6 por f' más 5 por x más 1, todo esto por f'', y esto me queda lo mismo que la derivada de 0. Entonces voy a tener 6 por f'' más primero derivado, es una multiplicación por el segundo sin derivar, ¿sí? Más 5x más 1, todo esto por la derivada tercera, ¿sí? Que esto me queda igual a 0. Juntamos estas dos y nos va a quedar 11 por la derivada segunda, más 5x más 1 por la derivada tercera, ¿sí? Que esto es igual a 0, supongamos que esta la llamamos ecuación 7, ¿sí? Y nuevamente digo, ¿no? Reemplazo x igual a 0 en la ecuación 7. Y obviamente fíjense cómo van concatenados todos los resultados anteriores, porque para las cuentas nuevas que nosotros vamos sacando, vamos usando todos los resultados que tenemos en la parte anterior, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a tener 11 por la derivada segunda, que es 6, la derivada segunda en 0, 5 por 0 es 0, más 1 es 1, por la derivada tercera en 0, que esto es igual a 0, con lo cual, y acá tenemos que la derivada tercera en 0, como esto es 66, pero pasa restando, tenemos menos 66, ¿sí? Y esto lo tenemos acá como en la ecuación 8. Volvemos a aplicar lo mismo para la ecuación 7, ¿sí? Derivo, en este caso, la ecuación 7, ¿okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, derivo respecto de x, ¿sí? Ahora en este caso va a ser esta, ¿no? Entonces vamos a poner, en este caso tenemos 11 f' más 5x más 1, todo esto por f de grado 3, ¿sí? Que esto nos queda lo mismo que la derivada respecto de 0, que sigue siendo 0, ¿no? Pero bueno, vamos a tener 11 por la derivada de grado 3, ¿sí? Más 5 por la derivada de grado 3, más 5x más 1 por la derivada de grado 4, que esto nos queda con 0. Cuando ahora juntamos estos dos, ¿qué es lo que vamos a tener, no? 11 más 5, que es 16, ¿sí? Por la derivada de grado 3, más 5x más 1, todo esto por la derivada de grado 4, ¿sí? A esto supongamos lo cerramos y lo llamamos, ¿sí?, la ecuación 9. Entonces ahora, por ejemplo, hago lo mismo que antes, ¿sí? Reemplazo, ¿sí?, x igual a 0, pero en este caso en la ecuación 9, ¿sí? Entonces voy a tener 16 por f en 0, que en este caso me queda menos 66, 5 por 0, que es 0, más 1, que es 1, ¿sí? Con lo cual en este caso me queda la derivada cuarta, ¿sí?, el 0, en este caso, ¿sí?, que esto me queda con 0, y hacer 10 por menos 16, en este caso por menos 66, ¿sí?, que de hacer la cuenta vamos a tener 1050 negativo, cuando pasa del otro lado va a pasar positivo, ¿sí? Entonces en este caso, ¿sí?, esto nos va a quedar con 1056, ¿ok? Bien, y ahora repetimos el último paso, porque ya necesitamos la derivada quinta, ¿sí? Entonces en este caso derivo la ecuación 9, ¿sí? Cuando hablamos de derivar, recuerden siempre que estamos derivando respecto de x ambos lados de la desigualdad, ¿está bien? Entonces esto lo aclaramos, ¿sí?, porque estamos aplicando el mismo operador a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿sí?, se mantiene como si uno dijera suma ambos lados, resto ambos lados, la mecánica es la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, derivo, esto me queda 16
por la derivada cuarta, ¿sí? Acá voy a tener 5 por la derivada cuarta más 5x más 1 por la derivada quinta, ¿sí? Y esto me queda igual a 0. Si sumo estos dos, voy a tener en este caso 21 veces esta función más 5x más 1, ¿sí? Todo esto por la derivada quinta. Esto es igual a 0. Venimos acá, repetimos lo mismo, ¿sí? Digo, reemplazo, ¿sí? X igual a 0 en la ecuación 11, que es esta. Entonces vamos a tener 21 por 1056 más 5 por 0 es 0, más 1 es 1, que es la derivada quinta. Con lo cual, en este caso, vamos a tener que la derivada quinta, todo esto es igual a 0, la derivada quinta nos va a quedar menos 21 por 1056, ¿sí? Y en este caso, esto nos va a quedar menos 22.176, ¿sí? Todo lo que falta después simplemente es reemplazar estos valores, ¿okay?, dentro del polinomio que ustedes vayan calculando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya les digo, no hace falta hilar muy fino, ¿sí? Pero por ejemplo, si sacamos todas las cuentas y reemplazamos todo, ¿sí?, ¿cómo nos quedaría finalmente el polinomio, ¿no? Esto es, ya digo, un trabajo de paciencia, pero esto va a quedar como 2 menos x más 6 sobre 2 factorial por x al cuadrado menos 66 sobre 3 factorial por x al cubo más 1056 sobre 4 factorial por x a la cuarta y finalmente menos 22.176 sobre 5 factorial por x a la quinta, ¿sí? Y ese sería el fin de este problema.